en uno de los libros que aparece en el Antiguo Testamento, y es Ezequiel capítulo 47. Inicialmente vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 5. ¿Qué dice? Alguien que lo quiera leer bien fuerte. La palabra del Señor dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección oriente, que es hacia donde de la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego me dio otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Me dio otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que ya no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Bueno, resulta que este profeta es un profeta que tuvo unos encuentros con el Señor muy maravillosos, y cuando él menos pensaba, llegaba el Señor por él y se lo llevó a tener una experiencia maravillosa como fue esta. Y aquí dice que hay un varón, menciona ahí, que lleva al profeta a un lugar y le mide dice, primero lo lleva a dónde lo llevó. ¿Dónde dice ahí? ¿A dónde llevó al profeta? A la puerta del templo, ¿no es cierto? Y allí él ve que hay aguas que salen del umbral de la casa de Dios. Del lugar santísimo empiezan a salir unas aguas que salen por la puerta y se desplazan, dice ahí, hacia el sur. Empieza a formarse unos ríos. Y allí en la casa es donde empieza esta experiencia maravillosa. En la casa de Dios es donde empieza esa experiencia maravillosa, donde empiezan a correr esas aguas, y esas aguas que poco a poco se va formando como un río, ¿cierto? Inicialmente lo lleva allá a esas aguas y le midió ¿cuántos codos? Les midió 1000 codos, ¿no es cierto? 1000 codos. Un codo en la Biblia es como medio metro, o sea que más o menos 500 metros le midió para que él pudiera avanzar en esa distancia. Ahora, nosotros vemos que el profeta se hubiera podido quedar mirando y decir, no, pero con ese frío que está haciendo aquí, yo cómo me voy a meter hasta... No, yo me quedo acá, ¿cierto? Pero resulta que él decidió recorrer esos 500 metros o esos 1000 codos que menciona la Biblia. Y al caminar esos codos, ¿hasta dónde le llegaba el agua? Hasta los tobillos, ¿cierto? No es una cantidad pues muy grande, no lo está mojando completamente. El agua llega hasta los tobillos. Pero luego el Señor le mide otros 1000 codos. ¿Cómo les parece que en el mundo de Dios nosotros podemos avanzar lo que el Señor haya medido para nuestras vidas? ¿Sí? El mundo del Espíritu es el mundo de Dios, y en ese mundo de Dios entra el que el Señor quiere entrar allá, y se ve lo que el Señor nos quiere mostrar, ¿sí? Pero para que el Señor nos muestre aún más, necesita nuestra obediencia. Porque si yo no soy obediente en recorrer los primeros 1000 codos, jamás el Señor me va a medir otros 1000. Yo tengo que hacer lo que el Señor me está midiendo inicialmente. Porque al recorrer esos primeros 1000 codos estoy mostrando fidelidad a su palabra, estoy mostrando obediencia y un deseo de honrarlo, de servirlo. Y cuando yo hago eso, el Señor dice, muy bien, te voy a medir otros 1000 codos. Así que cuando el Señor a usted lo esté llevando a hacer algo, aunque parezca sencillo, porque el agua a los tobillos, pues imagínese, en un río uno dice, pues no es mucho.
Pero el Señor empieza así, con órdenes sencillas, con cosas que no parecen no ser muy profundas. Por ejemplo, ve y reconcíliate con tu padre, ve y pídele perdón a tu amigo, ve y de pronto quita figuras de tu cuarto que no corresponden al Señor, que no glorifican el nombre de Dios. ¿Sí? Son órdenes sencillas. Parece que no hay mucha profundidad en eso, pero cuando yo empiezo a obedecer, el Señor dice: te he visto muy fiel en estos primeros 1000 codos, así que voy a medir para ti otros 1000 codos. Y resulta que ya al medir los siguientes 1000 codos, ¿hasta dónde llegaba el agua? Hasta la rodilla. Ya es una distancia, ya es una profundidad mejor, ¿cierto? Ya se está poniendo emocionante todo. Pero luego le mide otros 1000 codos. ¿Sí te das cuenta? O sea, si yo recorro los primeros 1000, entonces tengo muchas posibilidades de que el Señor me muestre muchos más. Pero si nunca entré en las aguas, jamás voy a llegar siquiera a tener el agua a los lomos. Porque el agua fue primero a los tobillos, luego el agua fue a las rodillas, después hasta la cintura, ya después no se podía cruzar caminando, se tenía que nadar, o sea, el agua llegó a ser muy profunda. Ahora, si nosotros aprendemos obediencia en este caminar, nosotros vamos a ver cosas muy profundas del corazón de Dios. ¿Y cómo les parece que normalmente el corazón del ser humano es un corazón rebelde? Nosotros no nacimos con instinto de obediencia. La obediencia es algo que se debe formar en mi vida. Nosotros nacimos más bien con una tendencia a ser rebeldes, a decir que no. ¿Sí? Por eso la obediencia es algo que el Señor va formando en nuestras vidas y que es completamente necesaria en el mundo de Dios. Cuando el Señor llevó a Israel por el desierto, el Señor empezó a adiestrar a ese pueblo en obediencia. Uno de los primeros pasos que les dijo fue: les voy a dar un alimento muy bueno, muy especial, pero hay unas condiciones para tomar ese alimento. Todos los días tienen que salir temprano a recogerlo, no pueden esperar hasta el mediodía, porque ellos, si esperaban hasta el mediodía, se derretían. Entonces lo van a recoger cada día y no van a guardar de un día para otro. Pero el día sexto van a recoger más cantidad y van a guardar para el día siguiente. Y ahí especifica en Éxodo, dice en Éxodo 16, para probarlos si han de andar o no en mis palabras. Miren, era una prueba sencilla. ¿Y cómo les parece que en esa primera prueba todo el pueblo se rajó? Porque empezaron y eso, claro, era como la emoción y tenemos que guardar y todo eso, y al otro día van a sacar lo que habían guardado y estaba lleno de gusanos. Y el día séptimo salieron a buscar y no había. Y el Señor ya les había dicho: no pueden salir el día séptimo a buscar comida, la van a guardar de un día para el sexto día para el séptimo día. ¿Se dan cuenta? O sea, en órdenes sencillas el pueblo se rajó. ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? Que el corazón del ser humano tiende a ser muy rebelde. Por eso cuando el Señor lo llama, lo empieza a adiestrar con órdenes sencillas, con cosas pequeñas, que solo llegan hasta los tobillos. No es algo muy grande, no es algo muy sobrenatural, pero es una orden de Dios. Y si yo recorro esos primeros 1000 codos, entonces el Señor dice: muy bien, estuvo buena la primera prueba, muy bien, entonces hiciste la de, por decir algo, diseña una pregunta acerca, hiciste muy bien esa, como los letreritos que pusimos aquí para obedecer, ¿cierto? Cuando el Señor me ve en eso, dice: te voy a encomendar algo más. Y normalmente el Señor siempre en sus trabajos empieza a trabajar con nosotros esa parte de la obediencia en el entorno en que nosotros nos movemos, en la familia, en el estudio, en el trabajo. Ahí es donde el Señor empieza a darnos órdenes muy sencillas para que nosotros las pongamos en práctica, como la orden que una vez le dio a una señora, que ella estaba en su casa, y el Señor le dijo: llévale un plátano verde a tu vecina.
Y entonces ella dice, un plátano verde, uy no, qué pena, yo como me voy a aparecer con un plátano verde, si fuera que le voy a llevar a un mercado o toda una remesa, pues vale la pena, pero un plátano verde. Y entonces el Señor le dice, sí, llévale un plátano verde. Y entonces la señora coge un plátano verde y va donde la vecina y toca, tan, tan, buenas, y se queda pensando como, se lo doy, no se lo doy, y dice, ¿y cómo le parece que es que el Señor le mandó este plátano verde? Y la vecina queda así como toda impactada y ella piensa, qué tontería, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué tontería acabo de hacer? Y la vecina le dice, ¿cómo le parece que yo estaba orando a Dios porque estoy haciendo unos frijoles y necesito un plátano verde para echarle si no tengo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Y la señora que lleva el plátano verde está probando su obediencia. Y en la vecina le está respondiendo una oración. ¿Te das cuenta? A una la está adiestrando para obedecer y a la otra le está confirmando que sus oraciones son escuchadas delante del trono de Dios. ¿Ves cómo funciona la obediencia aquí? Fue con un plátano verde, con otras personas ha sido un carro, una casa, un viaje, diferentes cosas. Pero por eso es necesario empezar a obedecer. Si tú quieres cosas grandes con el Señor, muy grandes, ¿cuántos quieren aquí cosas grandes con el Señor? Tienes que empezar a obedecer lo sencillo. Si no aprendes a obedecer lo sencillo, jamás vas a ver cosas sobrenaturales, ni poderosas, ni grandiosas suceder en el Señor. ¿Te das cuenta? Jesús, cuando nació, pues muy sencillo, los pasos fueron muy sencillos. Y llegó, imagínate, a ser el autor y consumador de nuestra fe. Y Él fue formado por el Padre también. Jesús fue un hombre preparado en obediencia a su Padre. Y por eso llegó a salvarnos, porque Él fue preparado por el Padre para obedecer. Así, al profeta, el Señor le midió los primeros 1000 codos, luego los otros 1000 codos, y así sucesivamente, hasta que hizo ese primer recorrido. Inicialmente uno no ve agua, solamente ve agua, perdón, el profeta solo ve agua, y dice, pero ¿qué es esto? No entiendo mucho, pero bueno, hagámosle. Agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, ¿cierto? Ya solo cruzar a nado, no se ve solo agua, no se ve sino agua. Pero mira lo que sigue después de que el Señor lo prueba en obediencia. Sigamos leyendo del versículo 6 al versículo 12. Bien, mire que inicialmente es un recorrido por las aguas, no se ve algo extraordinario, solamente un río, solamente se ve aguas, pero la obediencia del profeta le está otorgando que el Señor le dé un recorrido a ver otras cosas que él no había visto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces cuando el Señor ya en la obediencia de él lo saca y le hace dar una vuelta por la ribera del río, y hay cosas muy impresionantes que están pasando alrededor de ese río. Dice en el versículo 9, dice en el versículo 7, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. ¿Cómo les parece que la Biblia, cuando nosotros vemos esa figura del árbol, está relacionado con gente? Por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El reinado de Nabucodonosor fue comparado con un gran árbol frondoso, donde vinieron aves y anidaban, y bestias del campo, y se abrigaban venían a la sombra de ese gran árbol. O sea, el árbol en la Biblia significa gente. Y aquí está diciendo que cuántos árboles había. Muchos árboles. Y dice que esos árboles tienen una característica. Dice que esos árboles eran frutales.
tenían mucho fruto. Y dice que sus hojas firmes nunca se caen, nunca falta su fruto. Y otra cosa que declara es que la hoja de esos árboles es para medicina. ¿Qué pudo ver el profeta a través de esos árboles? Hombres o mujeres llenos de la presencia de Dios, como declara el Salmo 1, que sus raíces se extienden hasta tocar las aguas. También lo declara Jeremías en el capítulo 17, creo, donde habla acerca del hombre que confía en el Señor y que empieza a echar raíces, que tocan esas aguas y que de esas aguas se alimentan y llega a ser un gran árbol lleno de fruto. Porque una persona en el Señor es como un árbol con buenos frutos. ¿Y quién se come los frutos? El mismo árbol. Otros se comen los frutos. La gente se come los frutos. Los frutos que el Señor produce a través de nuestras vidas no me los como yo, se los comen los que están a mi alrededor. Porque cada uno de ustedes en el Señor, lleno del Espíritu de Dios, se convierte en un árbol que da mucho fruto. Qué hermoso es encontrarse con un árbol frutal. Qué hermoso es que ustedes en el colegio, en la universidad, en sus trabajos, los que están a su alrededor se puedan acercar a sus vidas y tomar ese fruto exquisito que produce un árbol lleno de Dios. En Gálatas declara, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando hay uno de esos árboles, imaginen una empresa donde está alguno de ustedes llenos de fruto y la gente es feliz a su lado, porque en ustedes está ese fruto que menciona Gálatas 5. La gente es feliz a su lado, se siente confortable, se siente la presencia de Dios, siente que tiene esperanza para su vida. Y algo que también menciona del árbol es que tiene unas hojas, y que esas hojas son ¿para qué? Medicina en la nación. ¿Cómo le parece que nosotros los que estamos en el Señor somos medicinales? El Señor nos usa para traer sanidad a la gente. Y no solamente sanidad física, pero también el Señor nos da la fuerza y el poder del Espíritu para ministrar a gente que está herida en su alma. Que como declara Isaías, tiene una herida desde la cabeza hasta los pies. Y cualquiera de ustedes, en el lugar donde está, se convierten en medicina para las personas. Cualquier lugar donde ustedes estén, ustedes pueden obrar medicinalmente a favor de la gente, donde quiera que estén. Yo he escuchado los testimonios de personas que van en el autobús, de personas que entraron a un centro comercial, de personas que entraron a un banco, y allí el Señor los usó de una manera espectacular para sanar las heridas de personas en gran quebranto en su corazón. Tulcán tiene una esperanza, y la esperanza está en este lugar. Ustedes son la esperanza de Tulcán. Ustedes son los que pueden proveer fruto para Tulcán. Ustedes son los que pueden sanar la gente de Tulcán, porque aquí lo declara: los árboles que están alrededor del río echan las raíces profundas, se alimentan de esas aguas, y esas aguas nutren, de manera que podemos ser medicina para nuestra nación. ¿Qué más vio el profeta en el versículo 9? Dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos ¿qué? Peces. ¿Cómo le parece que los peces también es una figura de gente en la Biblia? El Señor se le acerca a Pedro y le dice: deja tus redes con las que tú pescas naturalmente, peces naturales, normales, y sígueme, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Cuando el profeta fue obediente a la primera experiencia de cruzar esos codos, Dios demuestra que alrededor de este río, donde se mueve este río que es de sanidad,
van a haber muchísimos peces, pero es donde está el río. Ahora, mira lo que dice Juan en el capítulo 7, del versículo 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. Jesús declara: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y cuando Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cuál Escritura? La Biblia. Sí, pero ¿cuál Escritura específicamente? Sí, el Antiguo Testamento. Pero hay una Escritura especial que habla acerca de esos ríos de aguas vivas. Ezequiel capítulo 47. Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Él se está refiriendo a Ezequiel 47, a las aguas salutíferas. ¿Sí se dan cuenta? Y miren lo tremendo, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, el que cree en Jesús. Hay una condición para tener esos ríos de aguas vivas. Y la condición que menciona Jesús es el que cree en mí. Pero creer en Jesús no es solamente decir, sí, yo creo en Jesús, sí. ¿Cómo no? Yo creo en Jesús y voy y me embriago. Yo creo en Jesús y voy a hacer maldades. Yo creo en Jesús y le pegué un puño en la cara a alguien. Yo creo en Jesús y le puse una puntilla al profesor que se sentara allá porque me sacó un 1 en un examen. No es solamente decir que creo en Jesús. Se trata de tener una relación íntima con Él. ¿Sí? Jesús no quiere una relación distante. No quiere gente de lejos. El Señor vino a salvar a su pueblo para tenerlo cerca. Para tenerlo muy cerca, mucho. De hecho, Juan 17:3 declara, y esta es la vida eterna. ¿Sí han leído el texto? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna es el conocimiento del Padre y del Hijo. Y cuando la Biblia habla acerca de conocer, se refiere a intimidad, como declara la Biblia diciendo, por ejemplo, de José. Dice que no conoció a María hasta que ella tuvo a Jesús, pero no la conoció hasta que, esa palabra conocer es entrar en ella, tener relaciones íntimas con ella, tener intimidad. Y la vida eterna es intimidad con el Padre, intimidad con el Hijo. El que tiene intimidad con el Padre y con el Hijo, ¿qué pasa desde su interior? Correrán los ríos de aguas vivas. Porque estos ríos salían de la casa. Recuerden, todo empieza en la casa de Dios. Y ahora la casa de Dios somos nosotros. Y del interior de esta casa empiezan a correr los ríos de aguas vivas. Y ahí especifica, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Cuando Jesús murió, resucitó, subió a los cielos, dice, envió al Consolador, los ríos de aguas vivas. Si ustedes piensan y tienen el deseo de hacer algo por Tulcán, si ustedes quieren hacer algo por Ecuador, si ustedes quieren un avivamiento para esta nación, para este, ¿cómo se llama esto? Un distrito, una provincia. Si ustedes quieren que hayan muchos peces en esta provincia, tienen que tener las aguas, porque los peces viven en el agua. ¿Sí sabían eso? Porque si no se mueren. ¿Ves? O sea, ¿qué tienes tú para ofrecerle a Tulcán? Si realmente tú quieres algo de avivamiento, si tú quieres algo para la gente, tú debes tener aguas. Porque si no hay aguas, no hay peces. Si no hay Espíritu Santo, no hay avivamiento. Si no está corriendo las aguas con fuerza, tú no tienes gente para tu iglesia, no vas a tener gente a tu lado. Nadie va a creer en ti.
Porque esto no es solamente de hablar. Mira, ¿sabes algo? Tal vez mucha gente en el pasado le gustaba decir que era un ministro de Dios, o que era cristiano. Eso era una cosa espectacular. La gente sabía que en un cristiano había poder. Si tú lees el Antiguo Testamento y le decían a Elías cree en Dios. Uy, ese Elías, Elías con Elías. Ese hombre hace descender fuego del cielo, ese hombre hace llover, ese hombre cierra los cielos, ese hombre resucita muertos, eso divide los ríos con el manto. Eliseo, ¿conocen a Eliseo en el Antiguo Testamento? Sí, un hombre sin cabello, sí. Ese hombre es espectacular, ese hombre cree en Dios. Pero ahora la gente dice que es cristiana o que es creyente y dice, entonces ustedes allá se roban los diezmos, ¿no? Y allá es donde las mujeres se tienen que acostar con el pastor para que sean amigos no sé cuántas, ¿cierto? Y ustedes son los que ridiculizan a todo el mundo, y ustedes son los fanáticos, y no hay una credibilidad. Y no hay credibilidad porque no hay aguas. El Evangelio en este tiempo, la gente tiene deseos de Dios. Yo lo que he visto es que hay una gran hambre por Dios. La gente está desesperada por Dios. Aunque no sepa que está desesperada por Dios, pero la gente está desesperada por Él. Tiene una sed. La gente se está muriendo de sed. Pero necesita gente que tenga aguas, que de su interior corran los ríos de aguas vivas. Porque dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá, y habrá allí muchísimos peces. Si una congregación quiere mucha gente, o se llena de las aguas del Señor, o se inventa algún truco maravilloso de esos que han inventado predicadores en este tiempo para engañar a las personas y atraerlos con engaños. ¿Sí? Porque la gente necesita aguas, los peces necesitan agua, y donde hay aguas, la gente va a llegar. La gente va a decir, yo tengo mucha sed de Dios, yo no entiendo nada de esas cosas cristianas, yo no entiendo nada de Biblia, pero yo sé que allá uno entra y se siente al Señor. Yo allá entro y pongo a llorar, me acuerdo de todos mis pecados, pero me siento perdonado. Necesitamos la gente que tiene esos llamados. Necesitamos gente con los talentos, con las habilidades, con los ministerios y con los dones que el Señor da. Porque la Biblia declara en Corintios que cada uno es como un miembro del cuerpo y cumple una función específica. El pastor no lo puede hacer todo. ¿Sí? Digamos, en los lugares donde el pastor predica, el pastor toca la batería, y con el otro que toca el piano, y así toca la batería, canta, recoge las ofrendas, le toca hacer el aseo, recoger las sillas, planearlo todo. Ese lugar está incompleto. Algo extraño está sucediendo allí, porque los lugares necesitan los ministerios. Cada uno debe ubicarse en su lugar para que las cosas puedan funcionar bien. Nosotros empezamos así, cuando empezamos así. Éramos toderos, hacíamos de todo. Y en algún momento a uno pues le toca, ¿cierto? Cuando uno está empezando dice, bueno, tenemos la gente aún, pero vamos a buscar al Señor que nos las regale, que nos traiga las personitas que son adecuadas para cumplir cada función, porque si no nos vamos a quemar, nos vamos a fatigar, y la iglesia también se va a fatigar. Mientras que si los pescadores están ahí y cada uno está cumpliendo su ministerio, va a ser un ambiente muy hermoso y todos van a poder desarrollar lo que el Señor les haya entregado. ¿Sí? ¿Y qué más vio el profeta? En el versículo 10 dice, será su tendedero de redes. Hasta el momento hemos visto que él vio peces, árboles, pescadores y también de redes. Y son cosas que pues no podemos saltarnos, son cosas importantes y aparecen ahí. Y teniendo en cuenta
que esta porción está en los labios de Jesús. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, él está hablando de Ezequiel capítulo 47. ¿Cómo les parece que cada lugar donde nosotros enseñamos, el Señor nos da una visión, una forma, una estrategia de cómo hablarle a la gente? No todos los lugares se mueven de la misma manera. El Espíritu Santo es el mismo en todas partes del mundo, pero no las formas. No son iguales en todas las partes del mundo. El Señor me ha permitido trabajar en varios lugares. Nosotros trabajamos en un lugar de Manizales que se llama el Barrio Nevado, que es un lugar peligroso, un lugar de su población de guerrilleros, paramilitares, cuando yo empecé allá en el 2001. Pandillas, muchas drogas, prostitución. Había muchas muertes en ese barrio, cada 8 días 2 muertos, 3 muertos tal vez. Mucha gente moría allá. Cuando llegamos allá, el Señor me puso en el corazón prácticamente estar ahí en ese barrio todo el día y empezar a compartir con la gente allá, visitar las familias, empezar a suplir necesidades de medicinas, de dinero, de mercado, de ropa. Y el Señor empezó a usar ese sistema sin que yo estuviera hablando por un megáfono, sin que estuviera sacando pancartas ni nada de esas cosas. El método fue un trato personal con la gente, supliendo sus necesidades. Y eso hizo que las personas en el barrio abrieran el corazón al Señor. Que una parte de la población de ese barrio abriera el corazón al Señor, ¿sí? Que tuviera respeto por las cosas de Dios, que familias se volvieran al Señor, que hubiera una visitación en ese lugar. Pero intentar hacer eso en otros lugares donde he ido no funciona. Las necesidades son diferentes, los pensamientos son distintos. Personas que no quieren que uno vaya a su casa, no les gusta. La forma de hacerlo es distinta. Aunque siempre tiene que ver con el trato personal, las formas son diferentes. Por eso el profeta ve que hay unas redes ahí y el Señor a cada lugar le va a dar una forma de acercarse a las personas. A cada uno nos dice una manera distinta de cómo atraer a alguien. Hay una joven aquí en la ciudad donde vivimos, muy perseguida por una compañera de trabajo, pero impresionante. Y esa compañera de trabajo estaba en embarazo. Pero una persecución de esas horribles, pues, de meterla en problemas con las directivas para que ella la echaran de allá de la universidad donde trabajaba. Y entonces ella está orando por esas compañeras difíciles. Y el Señor le pone en el corazón hacerle un baby shower. Y le dijo, le vas a hacer el mejor baby shower. Entonces ella dice, ok, listo, está bien. Señor, y provisión, la que sea. El Señor le dio la provisión para hacer el baby shower. Y citaron a las compañeras, a todo el mundo allá, pues a los cercanos. Cuando esa mujer embarazada entra a su cuarto y ve ese baby shower, una cosa pero hermosa, unos letreros hermosos, toda una decoración con bombas, la canasta donde están los regalos, era una cosa espectacular, una cosa hermosa. Se dio todo el baby shower, la comida que dieron fue una cosa exquisita. Esa mujer estaba fascinada con ese baby shower. Y entonces ella dice, no, bueno, muchas gracias a todos por haberme hecho esto y tal cosa. Entonces se para una de las compañeras de ella, que sabía la rencilla que ella tenía con esta mujer cristiana, y le dice, sí, pero no nos dé las gracias a todos porque nosotros no hicimos esto. La que hizo todo este trabajo fue y le mencionó a esta mujer creyente que le había hecho todo ese baby shower. Y cuando ella supo que la que le había hecho todo eso tan hermoso era la mujer que ella más odiaba, le cambió el semblante
se sintió avergonzada, se sintió muy apenada y al mismo tiempo muy agradecida. Y así fue como el Señor le dio entrada a esta mujer creyente al corazón de esa mujer que lo tenía duro como una piedra contra el Señor. ¿Ves? Una red. Ella vio una red. ¿Cómo tirar la red? ¿Cómo usarla? ¿Cómo aplicarla con esta persona? Tulcán tiene una forma de ser evangelizada. Con los compañeros de estudio ustedes tienen una forma de ser evangelizados. Y eso el Señor se lo va a mostrar a cada uno de ustedes. Cómo acercarse a una persona. A veces es a través de una oración, a veces con un dulce, con una ensalada de frutas, con un abrazo. Diferentes formas, diferentes estrategias utiliza el Señor. Ahí ya está pensando, ya está pensando en esa persona difícil. Está bien. Te pueden llevar esa ensalada de frutas bien lista. ¿Ves? ¿Cómo empezó toda esta visión maravillosa de ministerios, de redes, de peces, de árboles? Que es toda esta cosa tan fantástica que está viendo ese profeta. Pero ¿cuál fue el primer paso? ¿Cómo empezó todo? Con obediencia, con 1000 codos. ¿Te das cuenta? Si tú no recorres esos primeros 1000 codos, ni pienses que el Señor te va a dar un chamizo. Ni un chamizo vas a ver. Ni un chamizo. Pero si tú dices, bueno, ve y reconcíliate con tus padres, ve y perdona a tus compañeros, ve y hay pasos difíciles de hacer. El otro día, de la noche, mi hija Juanita me dice, mi hija Juanita tiene 10 años. Me dice, papi, ¿por qué es que tú me reprendes con vara? Y entonces le dije, por esto le mencioné pues cosas que a mí me parecen graves, por ejemplo, deshonrar a los padres, ser vulgar, robar, cosas que yo voy a corregir en ella con fuerza. Hay otras cosas que yo no veo necesario reprender a un niño por eso. Se acaba pensando. Entonces me dice, ¿cómo te parece que yo tenía un chat? Ella estudia en colegio virtual y tenía una tarea. Entonces entró al chat con todos. Buenos días todos, sí, entonces todos se saludaron y empezaron cada uno a poner sus trabajos. Y entonces ella no había hecho la tarea y por un momento se salió del chat. Y empezó a buscar en internet y a copiar y a bajar y cosas y todo eso. Y al rato apareció. Hola, profe, ¿qué pasó, Juanita? No, se me cayó el internet. Y expuso su tarea. Entonces me decía, mira lo que hice. Mentí. Yo dije que se me cayó el internet, papi, no era verdad. Yo me salí fue para poder hacer la tarea. Yo quedé muy sorprendido porque, pues, yo digo que tenaz es la maldad del corazón, porque nunca ella ha visto eso en nosotros, ni en la hermana, porque la hermana ya tiene 20 años y salió pues del estudio súper bien, es una joven muy estudiosa y le encanta el estudio. Entonces ella no lo ha visto en alguien, pero se la asemejó. Yo digo que tremendo es que la maldad fluye de una manera espontánea, natural, que no tienes que hacer grandes esfuerzos para ser pecador. Y por un momento hasta me pareció simpática la experiencia, como que tremendo es maldad, yo lo sé. Pero yo le dije, bueno, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que contarle la verdad a tu prójimo. Eso es lo que tienes que hacer. Y pedir perdón a tu grupo. Se acaba pensando como, uy, está como difícil, qué pena. Y entonces, claro, ella lo hizo y ya al día siguiente
en la noche me tenía un buen reporte. Me dije, papi, mira, ya hice lo que me dijiste. Y fue muy bueno porque ya me liberé de ese pecado que había cometido. Y hasta me felicitó la profesora. Me dijo que qué bien, Juanita, que muy pocas personas se atreven a hablar la verdad y que me pareces una persona muy honesta y tal. Imagínate, después de mentirosa pasó a ser la más honesta de después de ser la mentirosa. Pero es un paso de obediencia. Confiesa tus pecados, dice. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y es un buen ejercicio para nosotros, porque así la próxima vez que lo vayas a hacer vas a decir, uy, no, va a tener que confesar después. No, más bien hablemos verdad ya, caminemos en verdad ya, caminemos en transparencia, ¿cierto? Y así cada paso. Esos son codos que el Señor te va midiendo, codos que Dios te va midiendo. Suplir la necesidad de un compañero tuyo, sembrarle un lápiz, regalarle tu lápiz. Pues, no tienes lápiz, ay, ¿cómo así? Yo te voy a dar el mío. Ese caminar otra milla, ese despojarte para bendecir a otros, el perdonar a tus papás, el reconciliarte con la gente, el aprender a ser un poco más dadivoso. Cuando tú vas a un supermercado y el que te pagó las bolsas, tú sacar una propina, algo extra para él y decir muchas gracias a esa persona que está trabajando allí para buscar un sustento para su casa. El poder ser dadivoso con la gente, el que te sirve. Eso es caminar millas con el Señor. Tú vas acumulando millas. ¿Sí? Entonces, cuando viajas mucho te acumulas millas. Bueno, aquí vas a acumular millas con el Señor para que tu vuelo pueda ser mucho más largo. Tienes que acumular millas con el Señor. Si tú aprendes a hacer lo que es sencillo, un día vas a estar preparado para ejercer un ministerio, porque ya el Señor dice, muy bien, usaste 4,000 codos. 4,000 es como un número de prueba. El 4 es un número de prueba. Te metiste los 4,000 codos. No me gusta, sí me gusta la gente que se pone la camiseta, que se mete a las aguas, que está en ese río del Espíritu, que es obediente, que cada vez camina más profundo. ¿Sabes qué tengo para ti? Vamos a dar una bolsita por aquí. Y empieza a mostrarle esa gente, empieza a rodearlo de gente llena de fruto, de ministerios muy bonitos, muy preciosos. Hay unos ministerios hermosos que el Señor tiene preparados y que te los va a poner en el camino para que trabajen contigo en la obra del Señor. A Pablo el Señor le permitió encontrarse con unos árboles hermosos, por ejemplo Timoteo, por ejemplo Bernabé, Aquila y Priscila. Ministerios muy hermosos que el Señor ya estaba preparando y que cuando él trajo a Pablo le mostró a esa gente con la cual él iba a trabajar en los diferentes lugares. ¿Sí te das cuenta? Pero ¿qué tiene que empezar a suceder en tu vida? Tiene que empezar a correr los ríos del Espíritu, los ríos de aguas vivas. Si no hay aguas, no hay peces. ¿Me entiendes? Si tú quieres algo para Suricán, para esta provincia, si tú quieres traer peces a este lugar, tú tienes que producir aguas. Los peces viven en el agua. Muchos lugares donde se predica la palabra de Dios, muchos lugares que tienen pancarta de ser cristianos se están secando porque no hay aguas, no hay pastos verdes. La gente no necesita de lugares espectaculares físicamente hablando. La gente necesita de hombres y mujeres espectaculares espiritualmente hablando. ¿Te das cuenta? No es un lugar espectacular, un local espectacular, no es un gran letrero, no es una camioneta súper grande del pastor, del ministro, no es la buena tinta, no es la marca de la corbata. La gente, eso no sirve para nada. Lo que funciona aquí son las aguas.
Tienes aguas, tienes vida. Tienes vida, tienes gente, tienes peces, tienes un ministerio. Si no tienes aguas, no tienes nada. Nada. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de aguas vivas. Y tú ves la iglesia que se mueve en los ríos de aguas vivas. Es hermosa, hay sanidades físicas, hay sanidades espirituales, hay restauración de familias, hay restauración del pecador. La gente abandona su pecado, su maldad. Pero donde no hay aguas, todos aprenden a pecar con todos. Todos se vuelve un enredo, como un bulto de cachos ahí de anzuelos, una cosa ahí llena de maldad, de pecado, que vea que el ministro le acostó con la secretaria y que yo no sé quién más se le añadió, que aquellos se estaban acostando, que aquellos se estaban escapando yo no sé a quién, que mira, de las iglesias cristianas sale gente para la cárcel por estar extorsionando a niños. Allá en nuestra ciudad, un joven hijo de un ministro, lo sacaron de ahí para la cárcel, porque estaban extorsionando por el teléfono de una persona, estaban sacando dinero. Uno ve esas cosas y dice, ¿qué es este bulto de cachos? ¿Qué es esta cosa tan rara? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién quiere entrar ahí? No, Dios mío, tú no quieres. Pero cuando hay respeto por Dios, uno siente al Señor cuando se siente en esas aguas, se oxigena todo el ser, como que toma aire, uno dice qué rico esto aquí, tan bueno esto aquí, se siente al Señor, se siente el respeto por Dios, se siente la presencia del Señor, siente uno que el Señor está ahí sentado y está contento. Los que amamos al Señor, apreciamos los lugares donde aman a Dios. Puede ser el lugar más sencillo, puede ser 2, 3 personas, puede ser una sola persona, pero cuando uno le siente respeto por el Señor, uno dice, este lugar está muy bueno, aquí es. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hay aguas del Espíritu. ¿Sí? Tú necesitas aguas del Espíritu. Tú necesitas caminar esos codos para que veas mucho más. Por ahora, tal vez solo es un poquito de agua, no hay mucho, pero todo se va dando en el tiempo de Dios. ¿Sí? El profeta no podía entrar más hasta que Dios no le midiera. El Señor le midió los primeros días. Ay, no intento nadar ahí en la vuelta de los pies. No se puede uno clavar nada. Muy poquita agua, pero era la que Dios le estaba midiendo. Y en la fidelidad que él tuvo en esos primeros 1000 codos, entonces el Señor dijo, ok, entonces espérame un momentico. Y fue por el metro y midió otros 1000 codos. Dijo, dale, hasta aquí, hasta tus 2000 codos. Uy, qué chévere, esto ya se puso interesante. Hago las rodillas, ya uno la pusea y todo. Y luego otros 1000. Uy, hasta la cintura, qué cosa tan tremenda. Y mira, cuando llegó a los 4000, ya sintió fue vértigo. Me dice, uy, este río no me puede cruzar así normalito. Aquí se necesita gente que sepa nadar. Que sepa nadar. Que llega un momento donde las aguas son tan tenaces, con tanta corriente, con tanta frescura, con tanta potencia, que necesitamos gente que sepa lo que se mueve espiritualmente, que sepa nadar, porque no se va a ahogar allá. Dios va adiestrando a las personas. El mundo del Espíritu requiere gente que, como dice Pedro, añade a su fe virtud, a la virtud y al conocimiento dominio propio. O sea, es alguien que se va con diligencia, dice Pedro, con diligencia. Para que no intentemos, vamos al texto, ¿cierto? Vamos allá a Pedro.
Está en segunda de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 4 al versículo 7. Muy bien. Entonces mira, dice, vosotros poniendo toda diligencia. O sea, aquí es de poner nuestro esfuerzo, nuestro empeño. Disciplina. Nosotros por gracia somos salvos. Por gracia, es un regalo de Dios. Pero cuando el Señor nos ha entregado su salvación, Él quiere que ahondemos en eso. Que seamos diligentes en conocer de qué fuimos salvados, qué es lo que Dios tiene para nosotros, cuáles son esas riquezas que menciona Efesios. Entonces dice, por esto añadir a vuestra fe virtud. ¿Cierto? Que es una tendencia constante a hacer las cosas buenas, a hacer lo que es bueno, recto delante del Señor. A la virtud, conocimiento. Un día estaba en la congregación y terminamos el culto y había una familia que había venido de Bogotá y necesitaban que orara por una de sus hijas. Resulta que ellos tienen un familiar en Brasil y ese familiar se murió en un accidente de tránsito. Cuando el muchacho muere, un demonio viene y reemplaza la identidad de ese muchacho y se hace pasar por el muerto y empieza a charlar con la joven que vive en Bogotá y le dice, yo soy fulano de tal, o sea, el que había muerto. Resulta que yo morí y no he podido pasar al otro lado porque el óptico está muy chiquito. Yo voy por un túnel y yo veo que hay luz al otro lado, pero no he podido pasar. Y yo sé que es porque yo me he perdonado a parte de mi familia y porque yo necesito que mi familia me perdone. Entonces, para que usted me sirva ahí de mensajera, dígale a la familia que por favor me perdone y que yo los perdono y hágale que vamos a hablar ahí con la familia. Y la muchacha empieza a rondar eso y ese espíritu a hablarle todo el tiempo. Entonces ella empieza a hablar con la familia y de vez en cuando cambiaba la voz. Yo soy fulano, yo vengo por el túnel y no he podido pasar porque el roto está muy chiquito. Y entonces necesito que ustedes me perdonen y yo también los perdono. Y a usted la perdono por esto y a usted lo perdono por aquel. Y entonces la muchacha empieza a tener un comportamiento tan extraño que cuando veía a algunos de sus familias empezaba a mirarlo así. Y entonces ya cuando ellos la ven así y empieza a demorar el rostro y ella lloraba y angustiaba todo el tiempo, y por eso buscaron una respuesta. ¿Y cómo les parece que en medio de eso va un líder de algún lugar de allá, de Bogotá, a orar por ella? Y cuando él empezó a orar por ella para reprender ese espíritu, ¿sabes qué pasó con ese líder? Empezó a decir, uy sí, yo soy fulano, vengo por un túnel y el cortico está muy chiquito y no he podido pasar al otro lado porque vean, necesito pedir perdón y que ustedes me perdonen. Y no dice, ay Dios mío. ¿Sí? Se metió a echar fuera un espíritu en ignorancia y de pronto con puertas abiertas de maldad en su vida, y ahí está el resultado. ¿Qué es eso? Falta de conocimiento de las cosas que se mueven en el mundo del espíritu, porque esos demonios son bravos. La Biblia dice, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. El diablo es el bravo. Si Dios no le pusiera una línea que lo separa de nosotros, hace rato nos hubiera matado. ¿Ves? Nosotros necesitamos entender ese mundo de Dios. Y finalmente, cuando estábamos hablando con la chica, el Señor me pone en el corazón que ella tiene una falta de perdón. Y empezamos a hablar de eso y ella con su familia ahí pudo pedir perdón. Y cuando ella pidió perdón y ella perdonó, pudimos echar fuera ese espíritu. Qué diferencia tan grande en su rostro, en su semblante.
Cuando ella entró se veía como una niña de hospital psiquiátrico. Cuando salió de allá, salió hasta lo más de bonita. Se veía un resplandor bonito. El Señor nos capacita, nos enseña, nos da las experiencias para combatir en ese mundo del espíritu, para que no lo hagamos en ignorancia. Pero ¿qué tiene que pasar contigo? Tienes que meterte los primeros 1000 codos. Si no entras 1000 codos, no te van a medir más. Así que vive con deleite y con gratitud lo que el Señor esté permitiendo en tu vida, la prueba que Dios esté permitiendo, los pasos de obediencia que te esté diciendo que debes hacer. Hazlo con gozo, con alegría. Vas con el agua en los tobillos, pero tranquilo. Si eres obediente en este tiempo, vas a tener luego el agua a la rodilla, luego a la cintura, y después el Señor te va a dar un ministerio. Y te va a rodear de gente muy clave en este trabajo. Y te va a mostrar esas almas. Y te va a dar la forma como atraerlas. Te va a entregar esas redes. ¿Sí? Pero paso número 1. Primero, ubícate en la casa de Dios. Como hijo, ubícate. Y luego sé obediente al Padre que está en los cielos. Para que así avances en tu vida espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios en esta hora. Padre, muchas gracias por ministrar este lugar con tu poder. Gracias. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Gracias por impartir sobre cada vida en esta hora sobrenaturalmente, Señor amado. Tú tienes un camino trazado para nosotros, amado Rey. Y no nos podemos saltar, no nos podemos desviar. No hay otra forma, Señor amado, sino el camino que tú has trazado para nuestras vidas.